En este bloque miraremos las 5 etapas de cómo plantar una iglesia. Etapa número 1. La etapa número 1 tiene que ver con las canteras. Y canteras tiene que ver con 2 aspectos. Aspecto número 1, planificación. Aspecto número 2 tiene que ver con el equipo que va a plantar la iglesia. En el aspecto número 1, que tiene que ver con la planificación, hay 3 elementos importantes: visión, misión y los valores. Cuando hablamos de visión, es como tú quieres ver a tu iglesia en el futuro. Una iglesia bonita, una iglesia multiplicándose, es la foto del futuro. Misión, la misión tiene que ver el por qué. ¿Por qué plantas una iglesia en un determinado lugar? Y cuando hablamos de valores, ¿qué es lo que te inspira? ¿Cuáles son los principios bíblicos, los valores cristianos que te llevan y cómo te vas a comportar durante los días o los meses que dure la plantación de iglesias? Cuando nos referimos al elemento número 2 de esta etapa, que tiene que ver con el núcleo o con el equipo de personas, es el equipo, el núcleo que componen los que serán los pioneros en ir a una zona, en ir a una urbanización y plantar la nueva iglesia. Pero también este equipo tiene que tener 2 características fundamentales. La primera, espiritualidad contagiosa. Y la segunda, compromiso del equipo. Cuando el equipo tiene estas 2 características, estamos más que seguros que el plantío de iglesias será una realidad. La etapa número 2, la etapa de sembradío. La etapa de sembradío tiene 2 aspectos. La primera, elegir y conocer el lugar. La segunda, preparar a la comunidad elegida. Aspecto número 1, conocer y elegir. Cuando yo elijo el lugar, las condiciones, en primer lugar porque no hay presencia adventista y ahí quiero poner una antorcha, una luz que ilumine a esa comunidad. Pero ahora tengo que conocer qué piensan, cómo viven, cuál es su manera de aspecto social, cuáles son sus expectativas de vida, su salud. Entonces tengo que conocer todos los aspectos sociales, demográficos y económicos incluso para saber cómo es el comportamiento de ellos. En segundo lugar, yo empiezo a preparar a la comunidad a través de acciones solidarias, me acerco a las autoridades, oro por ese lugar, porque ya elegí el lugar. Ahora lo que tengo es que acercarme a la comunidad para que la comunidad me pueda recibir con los brazos abiertos. Y eso tiene que ver justamente cuando yo conozco y actúo de acuerdo al conocimiento que tengo del lugar donde voy a plantar la iglesia. Etapa número 3. Etapa de germinación. Esta etapa tiene 2 partes. La primera tiene que ver con la movilización del núcleo o el equipo, y la segunda tiene que ver con la predicación, con la campaña misma, es decir, la proclamación. Cuando nos referimos a movilizar el equipo o el núcleo, en algunos casos el núcleo, el equipo ya viven en la zona designada, en la zona elegida. En otras ocasiones tiene que haber familias que salen de la iglesia madre y se van a ese lugar. Y entonces la iglesia tiene que despedirlo con cariño, con amor y con mucha oración. Ahora, llega el núcleo a la zona elegida, entonces empiezan a ver el lugar, la propaganda, el acercamiento y todo lo que tiene que ver para que la primera noche de la proclamación podamos tener la mayor cantidad de gente. Cuando llega la primera noche, toda la gente tiene que saber que comenzó la noche de esperanza. La campaña por lo general dura una semana, 15 días, un mes, mes y medio. Eso va a depender del tiempo y de las circunstancias que así lo requiera el lugar donde vamos a plantar la iglesia. Para que las noches de evangelismo sean atractivas, tiene que haber un buen equipo en donde están las comisiones, el maestro, el director de cantos. Todo tiene que funcionar perfectamente. El sonido, la pantalla, el audio, las diapositivas, todo tiene que funcionar. Y es importante que no pase más de 1 hora con 20, máximo 30 minutos para que la gente vuelva a su casa, vaya a sus actividades laborales y al siguiente día vengan con deseos nuevamente al centro de predicación. Ahora, los temas se puede comenzar con temas de familia, temas de salud, que son los problemas de la comunidad, y después poco a poco se va cambiando a temas ya proféticos, a temas doctrinales que la Biblia va presentando. Entonces, con estos 2 elementos creemos que la germinación será una etapa victoriosa en el nombre del Señor. En la etapa anterior fue la campaña evangelística, terminó la campaña, bautismos, se hizo la celebración sabática el primer sábado, se guardó en la iglesia, se bautizaron, hubo comida, hubo torta, toda una fiesta.
Ahora llegamos a la etapa número 4, etapa de crecimiento. Y la etapa de crecimiento tiene dos partes importantes. Claro que tiene más, pero las dos más importantes. La primera es consolidar, madurar la fe de la nueva iglesia. Y la parte número 2 tiene que ver que la iglesia tiene que embarazarse, tiene que empezar un periodo de gestación. Ahora, de la parte número 1, que tiene que ver con la madurez, con la consolidación, ahí quiero precisar algunos puntos importantes. Primero, la consolidación de la fe tiene que ver con el conocimiento de la palabra de Dios. Doctrinas, principios cristianos, principios de vida y también sobre profecías. También tiene que ver con el aspecto de conocer mis dones, mis talentos, cómo yo comienzo ahora a servir con los talentos y los dones que Dios me dio para que esta iglesia vaya madurándose, vaya creciendo y se siga fortaleciendo. Ahora, cuando dije sobre que la iglesia queda embarazada, posiblemente algunos de ustedes se sonrieron, pero mira, es exactamente eso. Hay algunas iglesias que se organizaron y por años, 10, 15, 20 años, esta iglesia no queda embarazada, no está embarazada y por lo tanto esta iglesia no se multiplica. Pero el concepto de estos principios es que la iglesia se madura espiritualmente, se consolida y luego se embaraza. ¿Qué estoy queriendo decir? La iglesia empieza a soñar, empieza a visionar, empieza a embarazarse y a tener el desafío de que tienen que plantar una nueva iglesia. Es decir, la nueva iglesia, que es nueva, se embaraza y empieza a convertirse en una iglesia madre, porque pronto, en unos 8, 9, 10, 12, 15 meses, esta iglesia va a plantar una nueva iglesia respetando la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3. Entonces, ahora es la etapa del crecimiento y es una etapa donde queremos tener un crecimiento espiritual, pero también un crecimiento de multiplicación de otras iglesias más. Llegamos a la quinta etapa, etapa de reproducción. Ahora, la iglesia está consolidada doctrinalmente, espiritualmente, los líderes se han desarrollado, ya vemos que la iglesia es una iglesia que está en el proceso y en la etapa de la reproducción. Como dijimos, la iglesia ya está embarazada, ya está en gestación, ahora tiene que reproducirse. Y para que esta iglesia se reproduzca, tiene que nuevamente elegir un núcleo o dos núcleos, si quieren plantar dos iglesias, y esos núcleos hacen el mismo proceso como hicieron con la iglesia establecida. El momento de la reproducción es el momento más feliz, porque vemos una iglesia que va naciendo, que va creciendo, pero llega el momento de reproducirse. Pero la pregunta es, ¿después de cuánto tiempo una iglesia ya debe reproducirse? Bueno, yo creo que la sugerencia que el libro y nosotros hacemos es que una iglesia debe empezar a reproducirse después de los 2, 3 años, ya debe empezar a multiplicarse. Si todas las iglesias se reproducieran, se multiplicaran, pronto llenaríamos todo el Perú, toda la Unión Peruana del Sur, todo el mundo con iglesias, con luces de esperanza. La gente necesita ver luces y eso es exactamente cuando una iglesia es plantada en la Unión Peruana del Sur. Que Dios nos bendiga y practiquemos los 5 principios o las 5 etapas de plantío de iglesias.